Hoy tenemos que hablar muy seriamente porque estoy seguro de que le has faltado al respeto a mi idioma más de una vez. Y no te hablo de que tu pronunciación sea nada ofensivo ni nada de eso, sino que seguro que has dicho que los hispanohablantes hablamos demasiado rápido. Pues antes de nada déjame decirte que este mensaje va para la gente con un nivel ya más avanzado. Para los principiantes esto no se aplica, que nadie se me ofenda. Si piensas que el español es demasiado rápido, el lento eres tú. Y estoy seguro de que al final de este vídeo vas a pensar lo mismo que yo. Muy buenas, soy Miguel, profe de español y experto en pronunciación, y por eso me tomo la licencia de explicarte que el español no es tan rápido como tú crees, es que tú lo estás percibiendo de una manera equivocada. En idiomas como el español o el italiano tendemos a transmitir menos información por sílaba que en otros idiomas como el chino, el vietnamita, bueno, esos idiomas. Esto quiere decir que para transmitir la misma cantidad de información por segundo, en español necesitamos más sílabas que en otras lenguas. Y precisamente por esta característica, en español hemos desarrollado unas cuantas estrategias para poder hablar más rápido, es decir, meter más sílabas en ese tiempo. Ahora bien, lo que te tiene que quedar claro es que la cantidad de información sí es la misma. O sea, en todos los idiomas transmitimos más o menos la misma cantidad de información por segundo. Simplemente en español hacemos más sonidos. En pocas palabras, que haya más sonidos no significa que la información tarde más en decodificarse. Tu cerebro tarda lo mismo en decodificar 10 sílabas en español que 7 sílabas en chino. Estas cifras me las estoy inventando, ¿vale? Pero es para que te hagas una idea. O sea, 7 sílabas en chino, tu cerebro tarda lo mismo en procesarlas que 10 sílabas en español. Por lo tanto, no es un problema de que el español sea rápido o no sea rápido. Es un problema de que no estás entendiendo el proceso de unir las sílabas. Y al principio del vídeo te he dicho que esto es solo para gente con un nivel más avanzado. La gente con un nivel principiante, pues lógicamente todavía no ha desarrollado esas estrategias porque no ha tenido tiempo de hacerlo. Pero tú sí. Si estás viendo este vídeo y me entiendes perfectamente, tú ya has tenido tiempo de entrenar y de entender qué coño hacemos. Si no lo has hecho es porque no has querido. O sea, si no entiendes cuando te hablan rápido en español es por tu culpa. Es que no te has tomado el tiempo de aprender cuáles son las tendencias que utilizamos en el español rápido, en el español normal. Pero de nuevo, si esto te pasa en otro idioma que sea más lento que el tuyo, vas a tener el mismo problema de comprensión si no entiendes las estrategias que hacen que ese idioma suene así. De esas estrategias, que se llaman encadenamientos, su mayoría, ya te hablé en este vídeo de aquí, pero hay mucha otra gente que ya ha hablado del tema en YouTube. Por lo tanto, mi vídeo de hoy va a ser diferente. No te voy a volver a explicar qué es lo que hay que hacer, pero sí te voy a explicar cómo lo puedes entrenar, cómo lo puedes trabajar y cómo dejar de llorar cuando alguien te hable rápido. Estrategia número 1. Céntrate en las vocales. Los hispanohablantes dependemos muchísimo de las vocales para entender el significado de las cosas. Nuestras consonantes se suelen debilitar primero. Lo último que sacrificamos son las vocales. Ahí ya es cuando nuestro discurso empieza a ser un poquito más borroso. Entonces, céntrate en las vocales. Eso es lo que te va a dar la pista, eso es lo que te va a dar la información real sobre lo que quiere decir la persona. No te voy a decir que todas las vocales en español son súper claras porque cuando hablamos rápido, lógicamente no. Por supuesto que se van a ver afectadas, pero mucho menos que las consonantes. Consejo número 2. Como existen muchas variedades de español en función de los países en los que estés, entrena con la variedad que quieras entrenar. Si a mí un dominicano me habla rápido, por supuesto que me voy a perder, por supuesto que me va a costar, pero si yo le hablo rápido a él también se va a perder conmigo y los dos somos hispanohablantes. Entonces, si tú estás acostumbrado a hablar con españoles, estás acostumbrado a hablar con españoles de una región en concreto y de repente te pones a hablar con un chileno, el chileno a la misma velocidad que el español que tú conoces tiene unos sonidos diferentes que tú no esperas, por lo tanto se te hace muy rápido, te pierdes y piensas que es culpa suya porque habla muy rápido. Pero es mentira, porque si tú vivieras en Chile y tú hablaras con chilenos rápido todo el tiempo, irías a España y dirías: estos hijos de puta españoles no hablan bien, qué rápido hablan. Entonces tienes que tener muy claro con quién estás hablando, en qué variedad y acostumbrarte a ella. Por supuesto que te va a parecer rápido algo a lo que no estás acostumbrado. Entonces, si vives en España, acostúmbrate al acento español. Si quieres vivir en México, acostúmbrate al acento de la ciudad en la que quieras vivir. Intenta tener claros cuáles son esos rasgos que hacen que el español sea más rápido en ese sitio. Y los de las demás variedades ya irán llegando cuando te vayas exponiendo también a esas variedades. Porque no es que haya una regla universal para todo el mundo.
O sea, sí tenemos unas tendencias en común, pero cada hablante tiene su cosa. Entonces tienes que estar expuesto a un gran número de hablantes de la misma variedad para empezar a identificar esos patrones. Hasta aquí todo tiene sentido, ¿no? O sea, aquí es pura lógica. Entonces, sé honesto contigo mismo y dime si realmente has entrenado estas cosas antes de quejarte de que los hispanohablantes hablamos muy rápido. El consejo número 3 es que no te quedes solo en lo auditivo. Si quieres entender el español rápido, por supuesto tendrás que escuchar mucho español rápido, pero vas a tener que hablar español rápido, vas a tener que producirlo, vas a tener que entender qué es lo que se hace, o sea, poder vivirlo, poder sentirlo, qué es lo que se hace, porque así va a ser muchísimo más fácil que entiendas a los demás. O sea, esto es pasar de la teoría, que es escuchar, a la práctica, que es ejecutar. Y seguro que ahora estás pensando, ya, pero no sé cómo lo voy a hacer, no tengo ni idea, cómo lo trabajo, no tengo tiempo. Bueno, pues hay una solución muy sencilla y es que entres en el enlace que tienes en la descripción. Es un test de pronunciación. Con eso tú vas a ver qué rasgos tienes, qué es lo que te queda por trabajar, con unos tips para empezar a hacerlo. Así ya vas a empezar a dar los primeros pasos por tu cuenta y si necesitas más ayuda, pues bueno, la puedes encontrar ahí también. Entonces te recomiendo eso como primer paso. Que vayas al test, que lo hagas, que compruebes cuáles de esos rasgos te cuestan más, porque esos son los que van a impedir que tu español suene rápido. Cuando los tengas trabajados, vas a ver cómo todo empieza a tener mucho más sentido y a la vez empiezas a entender mucho mejor a la gente que te habla más rápido. Si tuviera que resumirte este vídeo en una sola frase, sería que no entiendes bien a la gente que te habla rápido porque no has estudiado pronunciación. Y yo entiendo que esto no es lo más popular ni lo más divertido. O sea, es más, es algo bastante áspero. Nadie lo hace en el instituto, en el colegio, en las escuelas de idiomas, en clases en grupo. Es muy difícil que un profesor te enseñe bien esto. Tienes que pagar mucho más por algo particular o tienes que comprarte un curso. Es mucho más duro que estudiar gramática, mucho más duro que estudiar vocabulario. Yo lo sé. Pero ¿con qué huevazos puedes decirle tú a alguien que hablas español si tu pronunciación es una mierda? O si te hablan un poquito más rápido y te pierdes. Tu español a lo mejor te vale para aprobar un examen, pero desde luego no para la vida real. Y si te puedo dar un último consejo que no tiene tanto que ver con la pronunciación, te diría que cuando te encuentres con un problema externo, primero mires hacia adentro. Porque es muy diferente decir, es que ellos hablan muy rápido, es que a ellos no se les entiende, que decir, tal vez no he trabajado lo suficiente en entender el español a esta velocidad. ¿Cómo me he entrenado yo para enfrentarme a estas situaciones? Porque si una cosa tengo clara es que los hispanohablantes no vamos a hablar más despacio solo porque tú quieras. Nuestro idioma no está hecho para hablarse despacio, está hecho para hablarse rápido. Es lo que nos gusta y es cómo funciona. Entonces te recomiendo que estudies lo que necesites para poder adaptarte a eso y verás cómo todo se vuelve mucho más cómodo. El español ya no te parecerá tan rápido, ya no te perderás en las conversaciones y de repente vas a sentirte mucho más integrado. Yo no sé para ti, pero para mí es muy importante tener un acento del que me sienta orgulloso en español. Y te lo repito, si esto es lo que quieres, entra en el enlace de la descripción y haz el test de pronunciación. Ese es el primer paso. A partir de ahí vas a ver cómo todo se vuelve mucho más fácil y más intuitivo. Y nada más. Espero que no hayas tenido que reproducir este vídeo a 0.5 y nos vemos en el próximo.